Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Miren, quiero antes de ir al tema de hoy hacerles una petición a los que nos ven en el canal de YouTube. Estamos a muy pocos suscriptores de llegar a la meta de los 50,000, que no es que yo vaya a recibir ninguna compensación, pero es una meta que me gustaría que alcanzáramos todos. Así que si usted nos está viendo esta noche y todavía no se ha suscrito, suscríbase al canal de YouTube, porque eso nos ayuda a aumentar además el alcance de estos vídeos cuando yo los hago, porque se comparten entre más personas y la plataforma, eso que llaman el algoritmo, pues lo identifica y nos ayuda a difundirlo. Bueno, la pelea política de este cuatrienio es la pelea interna del PNP. Yo decía en mi programa de Noti 1630 de radio de ayer en la tarde, que a mí este cuatrienio se me va pareciendo mucho al cuatrienio de 2013 a 2021, perdón, de 2013 a 2017, en el que yo formé parte de la legislatura y por eso conozco y recuerdo muy bien muchas de las guerras internas que se dieron entre la administración de Alejandro García Padilla y la legislatura del Partido Popular Democrático. Este cuatrienio se me parece mucho, va en la misma dirección, excepto que aquello vino a pasar en el cuatrienio ya avanzado, casi en el tercer año. Aquí está pasando antes de que se cumpla el primer año de la administración. ¿Por qué les digo esto? Pues mire, toda la pelea por el impuesto al inventario que ha ido escalando y que en el momento en que yo estoy hablando con ustedes parece que la gobernadora se encamina a vetar la legislación, que es una legislación de administración de la propia Fortaleza, pero que fue intervenida con una píldora venenosa desde el Senado y que cambió la naturaleza del proyecto y entonces la gobernadora pues, lo va a vetar para no echarse a los alcaldes de su partido en contra. Ha producido que como esa acción de vetar el proyecto va a dejar expuesto políticamente al cabecilla de esa enmienda, que es el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que con ello le creó una situación política incómoda a su gobernadora, pues al vetarlo la gobernadora y alinearse con los alcaldes, que incluyen al alcalde de San Juan, Miguel Romero, uno de los aspirantes también a la gobernación por el PNP en 2020. No lo ha dicho, pero se ve desde un avión a 33,000 pies de altura lo que va a pasar. Pues Tomás Rivera Chats se queda en la situación incómoda de que ni le cumplió a los comerciantes con los que se alineó, ni tampoco deja satisfecho a los alcaldes de su partido, que muchos de ellos pues comentan la incomodidad. ¿Y cuál ha sido la reacción? Pues Rivera Chats ha puesto una advertencia en uno de sus Buenos Días Puerto Rico, que básicamente le adelanta a la gobernadora que matando el proyecto de la eliminación del impuesto al inventario o la congelación, va a matar también el proyecto de lo que ellos llaman la reforma contributiva, que no es ninguna reforma nada, es realmente un ajuste de las tasas. Una reforma contributiva es una cosa mucho más profunda que cambiar las tasas ni los brackets, ¿no? Del impuesto sobre el ingreso. Pero bueno, así es como se le llamó en la campaña y la gobernadora se comprometió a que eso lo iban a cumplir en el primer año de administración, porque es una promesa que se le quedó incumplida precisamente por el proceso primarista al gobernador anterior, a Pedro Pierluisi, del PNP también. Tomás Rivera Chats ha dicho, bueno, si no hay firma del proyecto del inventario porque cuesta 300 millones, pues tampoco va a haber firma ni va a haber proyecto de la reforma contributiva porque cuesta 500 millones de dólares. Y básicamente el asunto técnico no es lo importante aquí, sino la advertencia de que esa segunda promesa importante de campaña, pues no va a tener espacio en la legislatura ni en el Senado del PNP. Por ahí eso va, lo vamos a seguir observando, pero este episodio me quiero enfocar en una cosa aún más preocupante que está ocurriendo dentro de ese contexto supuesto de reforma contributiva y de los proyectos que se están fraguando en la Fortaleza. La Fortaleza envió a la legislatura el proyecto de la Cámara 501 y del Senado 488,
los proyectos de administración tienen doble codificación porque se radican simultáneamente en los dos cuerpos, para expandir y ampliar la tasa preferencial contributiva de la Ley 22. La Ley 22 es una ley que se aprobó en la administración de Luis Fortuño para ofrecerle unos beneficios contributivos a gente muy rica, multibillonarios extranjeros o estadounidenses, que se relocalizaran al menos 6 meses de residencia en Puerto Rico y que obtendrían a cambio de eso una tasa del 4% contributiva sobre las ganancias y los ingresos de sus inversiones y de sus activos pasivos. Es decir, la multiplicación de su capital en inversiones estaría exenta, está exenta en Puerto Rico. Pero esa legislación, que es del 2012, solamente aplica a personas que se relocalicen de cualquier parte del mundo a Puerto Rico, principalmente de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y ha sido muy criticada por congresistas y por gobernadores de los Estados Unidos porque se ha convertido en una especie de sifón de estos mega ricos estadounidenses que se mudan de los estados para allí no tener que pagar contribuciones, y que con la protección de la no incorporación del territorio de Puerto Rico a la Unión Americana, que nos exime de pagar contribuciones sobre el ingreso, refugiarse aquí y no pagar los taxes allá, pero pagarlos muy reducidamente aquí. Esa ley que se aprobó en 2012 y que ha sido sostenida tanto en administraciones del PNP como en administraciones populares. De hecho, la administración de Alejandro García Padilla casi que la convirtió en uno de sus motores del desarrollo económico de Puerto Rico, lo cual obviamente no ocurrió. Se calcula que ha tenido un costo multibillonario, ahora digo yo, para el fisco puertorriqueño, y que de 2020 a 2024 ese incentivo le ha costado a Puerto Rico en ingresos que no ha devengado cerca de 4.400 millones de dólares, que esta gente no ha tenido que pagar en Puerto Rico, y que de 2025 a 2030 se va a multiplicar la cantidad de dinero dejado de recibir porque han llegado más personas de afuera a beneficiarse, y va a costar este dinero que usted y yo y el pueblo de Puerto Rico no recibe para sus necesidades, 18.000 millones de dólares, más casi 2 veces el presupuesto de Puerto Rico. Entonces, cuando usted se pone a pensar en eso, ¿verdad? Usted dice, bueno, esa legislación, ¿a quién es que ha generado? ¿A quién es que ha beneficiado? Porque los mejores estimados de la gente que ha hecho mucho dinero haciéndole escrituras, haciendo de real estate a las ventas de estas megapropiedades en el Dorado, en el Condado y en otras partes de Puerto Rico, que inclusive se promocionan en las redes sociales como el megadil del mudarse a Puerto Rico es lo mismo que no pagar contribuciones para esta gente supermillonaria. Eso es un tremendo negocio. Los mejores estimados de esa ley, que ha costado 4.400 millones de dólares en 4 años y va a costar en 4 años más 18.000 millones de dólares, es que le ha dejado a la economía de Puerto Rico en 15 años casi cerca de 60 millones de dólares. Entonces, ustedes me dirán para quién es el negocio aquí. Entonces, la administración de Jennifer González está proponiendo en este proyecto que les digo que ya radicaron, el que esos beneficios contributivos se les extiendan a los billonarios y multimillonarios de aquí, de Puerto Rico. Es decir, que las 10, 12, 15 familias y personas más ricas de Puerto Rico se beneficien de una tasa contributiva del 4% y de eximir de contribución la mayor parte de su ingreso por las ganancias de capital de activos pasivos que hacen en todas partes del mundo, fuera de Puerto Rico, y que de esa forma reducirían su responsabilidad contributiva con Puerto Rico.
La Oficina de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, que tiene la obligación de estudiar la legislación que se presenta, estima que en 2026 esa legislación va a costarle al pueblo de Puerto Rico en ingresos que no se van a recibir cerca de 132 millones de dólares, pero que en 2030 va a costar 142 millones de dólares. Es decir, que con 142 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico se le van a financiar a las familias y a los individuos más ricos de Puerto Rico un alivio contributivo. Eso no tiene igual en ninguna parte del mundo, porque va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la ley que aplica a los extranjeros o a las personas que se mudan de Estados Unidos. La actividad de desarrollo económico que eso va a generar es mucho menos en empleos que se puedan crear o en jardineros que se puedan contratar o en casas que se puedan vender, que lo que le cuesta al fisco dejar de recibir ese ingreso que no está disponible entonces para las necesidades de escuelas, de carreteras, de, por ejemplo, ahora que se está hablando de la financiación de los municipios y de eso no se va a beneficiar ni 20 personas ni individuos en Puerto Rico. Eh, y además, esa es la gente que puede pagar los impuestos. Eh, Cuando usted diseña un sistema contributivo que sea justo, se supone que está predicado eso en que las personas que más dinero tienen paguen más que las personas que tienen menos dinero o que la clase trabajadora. La reactivación de la economía no se va a lograr dejando que los multimillonarios puertorriqueños no paguen contribuciones, porque ese es dinero que no se va a inyectar en la economía en Puerto Rico, como no se ha inyectado la de los multimillonarios que han venido a Puerto Rico, aunque pueda haber alguna actividad, es mucho menor, mucho menos de lo que cuesta. La reactivación de la economía y la liberación de capital que se necesita en Puerto Rico es para la clase trabajadora, para que los trabajadores tengan la clase que tiene sobre sus hombros el peso del país, profesionales jóvenes, personas asalariadas, eh, puedan liberar ingresos y con ese ingreso puedan invertir, puedan gastar, puedan poner el dinero a moverse. Esa es realmente la justicia contributiva que se necesita en Puerto Rico. La clase más oprimida no es, como uno piensa, la clase de los indigentes. Esa tienen las ayudas y tienen los programas de asistencia que se crean precisamente para asistirlos. La clase más oprimida en Puerto Rico es la clase trabajadora, la clase asalariada. No es tampoco la clase multimillonaria. Y a mí me parece que ese proyecto tiene que tener nombre y apellido. ¿Quiénes son esas familias que han pedido que se legisle para ellos? ¿Quiénes son esos individuos, que son muy pocos, si llegan a 20 es mucho, que se van a beneficiar en grande de estos supuestos incentivos, que no es otra cosa que la financiación del enriquecimiento de los más ricos? Tienen que tener nombre y apellido y tienen que ser gente muy influyente alrededor del gobierno de Jennifer González. Y digo de eso porque quien presenta el proyecto es Fortaleza, es un proyecto de administración. Lo que debiera ocurrir cuando usted mira la estadística de lo que ha producido la Ley 22, que solamente puede además existir en el estatus territorial colonial de Puerto Rico. Eso no podría existir si Puerto Rico fuera un estado, porque no estaríamos exentos de las leyes de contributivas que aplican a la Unión Americana. Es que nos demos cuenta que lo que cuesta no se paga con lo que ingresa a la economía y que no es en realidad ningún motor, ni ha sido en los últimos 15 años un motor de crecimiento. Al contrario, ha sido, entre otras cosas, el motor para el encarecimiento de ciertas viviendas y de ciertos vecindarios en Puerto Rico que ahora no están al alcance de los puertorriqueños. Y lo que debiera hacerse es derogar esa legislación que además nos ha
ganado mala fama con los estados de la Unión y nos ha ganado mala fama en muchos sectores del Congreso de los Estados Unidos porque lo ven como una competencia desleal de una jurisdicción que, refugiada en su estatus colonial, en su estatus contributivo diferente, se aprovecha para empobrecer o para sustraer ingresos de los estados de la Unión y de las contribuciones que se pagan en los estados de la Unión. Quise compartir esto con ustedes porque a mí me parece que es una política equivocada, que debiéramos estar caminando en la dirección contraria y que además es una afrenta ofrecer como una solución a los problemas económicos de Puerto Rico, liberarle más capital a los que más capital tienen y que no invierten. Va a haber vistas públicas, dice el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que eso va a tener discusión y que se va a considerar después de la reforma contributiva, que por ahora no ha llegado todavía a la legislatura. Quiere decir que hay tiempo. Preparémonos y hagamos conciencia de lo que se está fraguando en esa legislación que no es para beneficio del puertorriqueño promedio ni del puertorriqueño más necesitado. Seguimos mañana.